En el principio no existía nada, solo un inmenso vacío, silencioso e infinito. No había cielo, no había tierra, no había luz. Pero entonces, la voz de Dios rompió el silencio y pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. Hágase la luz. Y la luz fue, una luz brillante y pura que apartó la oscuridad. Dios miró la luz y vio que era buena. Separó la luz de las tinieblas, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó el primer día, y con él nació el tiempo. Al segundo día, Dios habló de nuevo. Ordenó que existiera un firmamento, una gran extensión que separara las aguas. Y así el cielo fue creado, vasto, azul, infinito. Al tercer día, las aguas se reunieron en un solo lugar, y la tierra seca apareció. Dios llamó a esa tierra tierra y al conjunto de aguas mares. Luego la tierra brotó vida, árboles, plantas, flores de todos los colores, cada una con su semilla, listas para multiplicarse. El cuarto día, Dios colgó en el cielo dos grandes luces. Una, el sol, para gobernar el día. Otra, la luna, para iluminar la noche. Y también sembró estrellas por miles, adornando el cielo como diamantes. Al quinto día, el mar y el cielo recibieron nuevos habitantes. Dios creó peces que nadaban, en bandadas y aves que volaban libres entre las nubes. Cada criatura, grande y pequeña, fue bendecida para llenar los cielos y las aguas. El sexto día llegó, y con él la tierra tembló de vida. Aparecieron animales de todo tipo, leones, ovejas, elefantes, serpientes, conejos, pero aún faltaba algo. Entonces Dios formó al ser humano. Tomó polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Y así nació el primer hombre, Adán. Poco después, viendo que no era bueno que estuviera solo, Dios creó a la primera mujer, Eva, nacida de una costilla de Adán. Ambos fueron colocados en un jardín hermoso, el Edén, donde todo era perfecto. Así, al séptimo día, Dios contempló su obra y descansó. El jardín del Edén era un paraíso como ningún otro. Árboles cargados de frutas exóticas, ríos de agua cristalina que serpenteaban entre flores y animales, y una paz que envolvía cada rincón. En el centro del Edén, Dios plantó dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio a Adán y Eva un mandamiento claro. Podían comer de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento. Si comían de él, morirían. Adán y Eva vivían en armonía. Caminaban por el jardín, cuidaban de los animales y hablaban directamente con Dios. No conocían el mal, ni la culpa, ni el dolor. Pero no estaban solos. Oculta entre los arbustos, una criatura astuta observaba. Era la serpiente, el más sagaz de todos los animales. Un día, la serpiente se acercó a Eva y le susurró: ¿De veras Dios les dijo que no coman de ningún árbol? Eva respondió: Podemos comer de todos, menos de uno. Si lo tocamos o comemos de él, moriremos. La serpiente sonrió con malicia. No morirán. Dios sabe que si comen de ese árbol, sus ojos se abrirán. Serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Las palabras sembraron duda en Eva. Miró el árbol y vio que su fruto era hermoso y tentador. Extendió su mano, tomó el fruto y comió. Luego ofreció a Adán, quien también probó. En ese instante sus ojos se abrieron. Sintieron vergüenza por primera vez, notando que estaban desnudos. Rápidamente tejieron hojas para cubrirse y se escondieron, temerosos. Al caer la tarde, Dios caminó por el jardín y llamó: ¿Dónde están? Adán respondió: Me escondí porque tuve miedo. Entonces Dios les preguntó: ¿Comieron del árbol que les prohibí? Adán culpó a Eva
y Eva culpó a la serpiente. Dios escuchó, y el paraíso cambió para siempre. Maldijo a la serpiente condenándola a arrastrarse. A Eva le dijo que sufriría dolores al dar vida. A Adán que la tierra se volvería dura y tendría que trabajar para sobrevivir. Y así fueron expulsados del Edén, alejados del árbol de la vida. El mundo fuera del paraíso era distinto, más áspero, lleno de desafíos, pero también lleno de oportunidades para redimirse y comenzar de nuevo. Fuera del Edén, la vida era distinta. El suelo ya no daba frutos con facilidad. Adán y Eva aprendieron a trabajar la tierra, a plantar y cosechar. Aprendieron el frío, el hambre, el cansancio. Pero también conocieron la alegría del amor, de la compañía y del nacimiento. Eva dio a luz a 2 hijos, Caín, el mayor, y Abel, el menor. Crecieron fuertes, cada uno siguiendo su camino. Caín cultivaba la tierra, mientras que Abel cuidaba rebaños de ovejas. Un día, ambos decidieron ofrecer sacrificios a Dios. Caín presentó frutos y granos de sus cosechas. Abel, en cambio, eligió el mejor de sus corderos. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Los celos comenzaron a envenenar el corazón de Caín. ¿Por qué Dios aceptaba a su hermano y no a él? La rabia creció en su interior, alimentando un oscuro pensamiento. Un día, mientras caminaban por el campo, Caín invitó a Abel a alejarse con él, y allí, dominado por la ira, Caín se levantó contra su propio hermano y lo mató. El suelo, que ya había sufrido bajo el sudor de Adán, ahora absorbía la sangre inocente de Abel. Dios llamó a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Caín respondió: No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios ya conocía la verdad. Le dijo: La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces Caín fue maldecido. La tierra no volvería a darle frutos, y él se convertiría en un errante, un fugitivo sin hogar. Temiendo ser atacado, Caín pidió protección, y Dios, en su misericordia, puso una señal sobre él para que nadie lo dañara. Así comenzó la historia de la humanidad, con trabajo, lucha, amor, y también con errores, decisiones difíciles y sus consecuencias. Pero incluso en medio de la caída, la esperanza seguía viva, porque Dios, aunque justo, nunca dejó de mirar a sus hijos. Con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a multiplicarse. Hijos e hijas nacieron, y con ellos crecieron ciudades, costumbres y culturas. Pero también, con el paso de los años, la maldad se extendió por la tierra. La violencia y la injusticia se apoderaron de los corazones de muchos. Dios observaba con tristeza cómo sus criaturas, a quienes había creado con amor, se alejaban cada vez más de sus caminos. El mundo, que alguna vez fue un paraíso, ahora estaba lleno de corrupción. Sin embargo, en medio de la oscuridad, había un hombre diferente, Noé. Era justo y recto entre su generación. Caminaba con Dios, manteniendo la fe cuando otros la habían perdido. Un día, Dios habló a Noé y le reveló un plan. La maldad del mundo no podía continuar sin consecuencia, así que decidió enviar un diluvio que borraría todo rastro de vida. Pero a Noé le ofreció esperanza. «Construye un arca», dijo Dios. «Hazla grande, de madera resistente. Tendrá 3 pisos y muchas habitaciones. Lleva dentro a tu familia y a una pareja de cada especie de animal, porque cuando llegue la lluvia, solo ustedes estarán a salvo». Sin cuestionar, Noé obedeció. Día tras día cortó árboles, levantó muros, selló las uniones. La gente lo miraba y se burlaba. ¿Un barco tan grande en tierra firme? ¿Acaso has perdido la razón? Pero Noé seguía, guiado por la voz de Dios. Finalmente, el arca estuvo lista. El cielo comenzaba a oscurecerse. Animales de todas partes acudieron: elefantes, leones, aves, reptiles.
un desfile interminable de vida que entraba al arca guiados por un instinto superior. Cuando Noé y su familia cruzaron la puerta, Dios mismo cerró el arca, y entonces las primeras gotas comenzaron a caer. Lo que estaba por venir cambiaría para siempre la historia del mundo. La lluvia comenzó a caer lentamente, luego con mayor intensidad. El cielo se oscureció y el rugir del viento llenaba el aire. Las aguas crecieron rápidamente, cubriendo la tierra, subiendo poco a poco hasta que las montañas ya no se veían. Durante 40 días y 40 noches, el mundo estuvo sumergido bajo el agua. Dentro del arca, Noé, su familia y los animales vivían en la seguridad que solo la obediencia a Dios podía traer. Los animales, aunque atrapados en el encierro, se mantenían tranquilos, mientras que la familia de Noé rezaba y esperaba. Los días pasaron y las aguas seguían cubriéndolo todo. Noé liberó primero a un cuervo para ver si las aguas habían bajado. El cuervo voló por todos lados, pero no regresó. Después, envió una paloma. La paloma regresó sin encontrar un lugar para posarse. Noé esperó 7 días más y liberó a la paloma otra vez. Esta vez, regresó con una ramita de olivo en su pico. Noé entendió que las aguas ya estaban bajando, que la tierra comenzaba a resurgir. Siguió esperando, pero el momento de la liberación estaba cerca. Finalmente, después de muchos días de incertidumbre, Dios le habló a Noé: «Sal del arca, tú y tu familia, y todos los animales que están contigo. Llenen la tierra nuevamente». Noé abrió las puertas del arca y vio la luz del sol por primera vez en mucho tiempo. Los animales salieron, uno por uno, y comenzaron a caminar por la tierra renovada. La vida regresaba al mundo. En agradecimiento, Noé ofreció un sacrificio a Dios, y Dios, conmovido, hizo una promesa: nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Para sellar su promesa, Dios colocó un arco iris en el cielo, un símbolo eterno de su pacto con la humanidad. Tras el diluvio, el mundo era diferente. La tierra, aunque ahora libre de agua, estaba vacía. Noé y su familia, junto a los animales, comenzaron a repoblarla. Los árboles florecieron, los animales se dispersaron, y las ciudades aún estaban por construirse. Todo debía empezar de nuevo. Con el paso de los años, Noé y su familia tuvieron hijos e hijas, y sus descendientes se esparcieron por toda la tierra. Dios bendijo a Noé diciendo: «Creced y multiplicaos, llenad la tierra». Pero el hombre no tardó en olvidar los mandatos de Dios. En su deseo de poder y dominio, los descendientes de Noé se reunieron en una llanura en un lugar llamado Babel. Allí, decidieron construir una torre tan alta que llegara al cielo. Querían hacer un nombre para sí mismos, para no ser esparcidos por toda la tierra. Dios, al ver la arrogancia de los hombres, decidió intervenir. Bajó a la tierra y vio que, unidos, los humanos podían hacer cualquier cosa. Para frenar sus planes, confundió su lenguaje, de modo que ya no pudieran entenderse entre ellos. La torre, que había comenzado como un símbolo de orgullo, quedó inacabada. Las personas se dispersaron por toda la tierra, tal como Dios había ordenado al principio. Así, la humanidad aprendió una lección importante. Los esfuerzos humanos, por muy grandes que sean, no pueden desafiar la voluntad de Dios. La diversidad de lenguas nació, y el sueño de una torre que tocara el cielo quedó solo en las mentes de aquellos que intentaron construirla. Noé vivió muchos años después del diluvio, y su legado perduró, pues de él nacieron muchas naciones. Y aunque el pecado siguió presente en el mundo, la misericordia de Dios nunca se apartó de la humanidad. Los siglos pasaron, y la tierra se llenó de pueblos y naciones, cada uno siguiendo sus propios caminos. Pero en medio de esta diversidad, Dios no olvidó a su pueblo. A lo largo de los años, eligió a hombres y mujeres para cumplir sus planes divinos. Uno de esos hombres fue Abraham, un hombre fiel que vivía en la ciudad de Ur, en la antigua Mesopotamia.
Dios lo llamó a salir de su tierra, de su familia, y a viajar hacia una tierra que Él le mostraría, prometiéndole hacer de él una gran nación. Abraham, sin saber exactamente lo que le esperaba, obedeció. Emprendió el largo viaje con su esposa, Sarai, su sobrino Lot y todos sus bienes. Fueron hacia la tierra de Canaán, y al llegar Dios se le apareció y le dijo: «A ti y a tu descendencia daré esta tierra». Abraham construyó un altar en ese lugar y adoró a Dios. Aunque las promesas eran grandes, la vida de Abraham no estuvo exenta de pruebas. Pasaron los años, y Abraham y Sarai seguían sin tener hijos. Sarai, preocupada por la promesa de Dios, le ofreció a su sirvienta, Agar, para que pudiera tener un hijo. Agar concibió y tuvo a Ismael. Pero Dios no olvidó a Abraham y le prometió que, a pesar de la edad avanzada de Sarai, ella también tendría un hijo. Finalmente, a la edad de 90 años, Sarai dio a luz a un hijo al que llamaron Isaac. Este niño sería el cumplimiento de la promesa de Dios, y a través de él, la nación de Israel nacía. Dios bendijo a Isaac y le prometió que sería el padre de muchas naciones, tal como lo había prometido a Abraham. Así, la historia de Abraham y su descendencia marcó el comienzo de una nueva etapa en el plan divino para la humanidad. Isaac creció y con el tiempo se casó con Rebeca. Dios le prometió a Isaac que sus descendientes también serían innumerables, y así fue. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Aunque Esaú era el mayor, Dios tenía planes especiales para Jacob. Desde el principio, Jacob mostró astucia y deseo de obtener la bendición de su padre, Isaac. Un día, Esaú, agotado de un largo día de caza, regresó a casa y encontró a Jacob cocinando un guiso. Jacob le ofreció comida a cambio de su derecho de primogenitura, un derecho que Esaú, por su hambre, vendió sin pensarlo demasiado. Más tarde, cuando Isaac estaba envejeciendo y su vista comenzaba a fallar, Rebeca ayudó a Jacob a engañar a Isaac para que le diera la bendición que originalmente le correspondía a Esaú. Jacob, disfrazado de Esaú, recibió la bendición de su padre, lo que provocó que Esaú se sintiera traicionado y enfadado. Jacob, temeroso de la ira de Esaú, huyó hacia la casa de su tío Labán en Harán. En su camino, Jacob tuvo un sueño, en el que vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella. En ese sueño, Dios le prometió a Jacob que su descendencia sería tan numerosa como el polvo de la tierra, y que a través de él, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Jacob despertó, reconociendo la presencia de Dios en su vida. Llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios, y allí hizo un voto de que, si Dios lo protegía en su viaje, le serviría siempre. Jacob llegó a la casa de su tío Labán en Harán, donde fue recibido con hospitalidad. Con el tiempo, Jacob se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, y le pidió casarse con ella. Labán accedió, pero hizo un trato con Jacob. Tendría que trabajar 7 años como salario para poder casarse con Raquel. Jacob aceptó con entusiasmo, y durante esos 7 años trabajó diligentemente por el amor de Raquel. Sin embargo, cuando llegó el día de la boda, Labán engañó a Jacob. En lugar de darle a Raquel, Labán le entregó a su hija mayor, Lea. Jacob, confundido y furioso, confrontó a Labán, quien le explicó que en su tierra no era costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. Labán le ofreció a Raquel a cambio de otros 7 años de trabajo. Jacob aceptó nuevamente, y después de cumplir los 7 años adicionales, finalmente se casó con Raquel. Así, Jacob tuvo 2 esposas, Lea, la mayor, y Raquel, la que amaba. A pesar de su amor por Raquel, Lea le dio muchos hijos, mientras que Raquel no podía concebir. Raquel, desesperada por no poder tener hijos, ofreció a su sirvienta Bila para que tuviera hijos en su lugar.
Bilha dio a luz a 2 hijos, Dan y Neftalí. Luego, Lea, al ver que ya no podía tener más hijos, ofreció a su sirvienta Silpa, quien también tuvo 2 hijos, Gad y Aser. Con el paso del tiempo, Raquel finalmente concibió y dio a luz a José, el hijo que Jacob tanto había deseado. José se convirtió en el favorito de Jacob, lo que causó celos y conflictos entre sus hermanos. El tiempo pasó, y la relación de Jacob con sus hijos se volvió tensa, especialmente con sus hijos mayores, quienes se sentían celosos de José, el hijo favorito de Jacob. Para empeorar las cosas, Jacob le dio a José una túnica de colores brillantes, lo que aumentó la envidia y el odio de sus hermanos. Un día, mientras Jacob estaba fuera, sus hijos mayores idearon un plan para deshacerse de José. Lo atraparon mientras cuidaba los rebaños y lo arrojaron a una cisterna vacía. Decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes que pasaban por allí, quienes lo llevaron a Egipto. Para engañar a Jacob, los hermanos mataron a un cabrito y empaparon la túnica de José en su sangre, llevándosela a su padre y dejándole creer que su hijo había sido devorado por un animal salvaje. Jacob, devastado por la pérdida de su hijo, se negó a consolarse, diciendo que iría a la tumba con el corazón roto. Mientras tanto, José fue vendido a un hombre llamado Potifar, un oficial del faraón en Egipto. A pesar de su sufrimiento, Dios estuvo con José y lo bendijo, haciéndolo prosperar en la casa de Potifar. Con el tiempo, José se ganó la confianza de su amo y se convirtió en su mayordomo. Pero la esposa de Potifar, atraída por la apariencia de José, trató de seducirlo. José, fiel a su integridad, rechazó sus avances. Ella, llena de ira, acusó falsamente a José de intento de violación, y él fue encarcelado. A pesar de estar en prisión, Dios continuó estando con José, dándole la sabiduría para interpretar los sueños de otros prisioneros. Mientras José permanecía en prisión, el faraón de Egipto tuvo 2 sueños extraños que ninguno de sus consejeros pudo interpretar. Uno de los sueños era sobre 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas delgadas, y el otro sobre 7 espigas de grano llenas que se marchitaban y se comían unas espigas de grano marchitas. El faraón, preocupado, mandó llamar a todos sus magos y sabios, pero ninguno pudo darle una interpretación. En ese momento, el copero del faraón, quien había estado en prisión con José, recordó que José había interpretado sus sueños en el pasado. El copero habló al faraón sobre José y lo trajo ante él. José, confiando en que Dios le daría la respuesta, le dijo al faraón que los sueños significaban que habría 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre en Egipto. José aconsejó al faraón que almacenara alimentos durante los años de abundancia para prepararse para la escasez venidera. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de la recolección y almacenamiento de alimentos. José comenzó a organizar el almacenamiento de granos durante los 7 años de abundancia, asegurando que Egipto estuviera listo para enfrentar la hambruna. Cuando los 7 años de hambre llegaron, el hambre se extendió no solo por Egipto, sino por toda la región. Los hermanos de José, que vivían en Canaán, se vieron obligados a viajar a Egipto en busca de alimento. Al llegar, se encontraron con José, pero no lo reconocieron. José, por su parte, los reconoció y decidió ponerlos a prueba. José, decidido a probar el arrepentimiento de sus hermanos, les hizo una serie de pruebas. Les pidió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para comprobar si realmente estaban diciendo la verdad. Temerosos, pero obedientes, los hermanos regresaron a Canaán y le contaron a su padre lo que había sucedido en Egipto. Jacob, aunque reacio, permitió que Benjamín fuera con ellos, temiendo perderlo también. Cuando los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, José, aún sin revelar su identidad, los recibió de nuevo. Les dio un festín y les pidió que volvieran a su tierra con el suministro de comida. Sin embargo, antes de que se fueran, José ordenó que su copa de plata fuera escondida en la bolsa de Benjamín. Cuando los hermanos estaban a punto de dejar Egipto,
Los guardias de José los alcanzaron y acusaron a Benjamín de robar la copa. Los hermanos, aterrados, regresaron a la ciudad y se presentaron ante José, dispuestos a aceptar las consecuencias. José los miró por un momento, y luego no pudo más. Finalmente, reveló su identidad. «Soy José, su hermano», exclamó, con lágrimas en los ojos. Los hermanos, sorprendidos y asustados, cayeron de rodillas ante él. José les aseguró que no debían temer, porque todo había sucedido según el plan de Dios. Les explicó que la venta que le hicieron no fue un acto de maldad, sino una parte del plan divino para salvar a su familia durante la hambruna. José los abrazó, perdonó su traición y les pidió que trajeran a su padre y a toda la familia a Egipto, donde vivirían en abundancia. Con el reencuentro entre José y sus hermanos, la alegría y la reconciliación llenaron el aire. José les pidió que regresaran a Canaán y trajeran a su padre, Jacob, con todas sus familias. Los hermanos, llenos de gratitud y emoción, regresaron a su tierra para contarle a Jacob que su hijo José aún vivía y que era el gobernador de Egipto. Al principio, Jacob no podía creerlo, pero al ver las carretas llenas de provisiones que les enviaba José, su corazón se llenó de esperanza. Finalmente, Jacob decidió hacer el viaje a Egipto. Al llegar, se encontró con su hijo, José, y se abrazaron con gran emoción. José le aseguró que viviría en Egipto con él y su familia, y que no tendrían que preocuparse por la hambruna. Jacob, al ver la prosperidad que su hijo había alcanzado, agradeció a Dios por su misericordia. José y su familia se establecieron en la tierra de Gosén, una región fértil en Egipto, donde crecieron y prosperaron. El faraón, al enterarse de la llegada de Jacob y su familia, les dio la bienvenida y les ofreció la mejor tierra para que se asentaran. Durante los años que vivieron en Egipto, José continuó siendo un líder sabio y respetado. Con el paso del tiempo, Jacob, ya anciano, llamó a sus hijos para bendecirlos antes de morir. Cada uno de sus hijos recibió una bendición especial, y José, por su parte, perdonó nuevamente a sus hermanos por lo que habían hecho, asegurándoles que todo formaba parte del plan divino. Después de bendecir a sus hijos, Jacob falleció, en paz, sabiendo que su familia estaba unida y prosperaba bajo la guía de su hijo José. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José se sintieron inquietos. Temían que ahora, sin su padre, José podría vengarse de ellos por lo que le habían hecho. Se acercaron a José, pidiéndole perdón una vez más, y le dijeron: «Por favor, perdona nuestras ofensas, ya que actuamos mal contra ti». José, al ver su temor, les respondió con ternura: «No tengan miedo, yo no soy Dios para juzgarles. Aunque ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo utilizó para el bien, para preservar la vida de muchas personas durante esta hambruna». José los consoló y les aseguró que cuidaría de ellos y de sus hijos. A lo largo de los años, José siguió siendo un líder sabio y justo, y su familia creció en Egipto. Él vivió una vida plena y vio a sus hijos crecer, además de conocer a los hijos de su hermano Benjamín. José fue un hombre bendecido, y antes de su muerte les hizo jurar a sus hermanos que, cuando Dios los trajera de regreso a la tierra prometida, llevarían sus restos con ellos. José falleció a la edad de 110 años, y como él lo había pedido, sus hermanos lo embalsamaron y lo colocaron en un ataúd en Egipto. Aunque su cuerpo permaneció allí, su espíritu y su legado permanecieron vivos en la historia de su familia. Dios había obrado poderosamente a través de su vida, y su historia serviría como un recordatorio de la providencia divina y el perdón. Finalmente, el pueblo de Israel, en cumplimiento de la promesa que Dios les hizo, regresaría a la tierra prometida, pero la historia de José sería contada y recordada por generaciones, como un testamento de la fidelidad de Dios y la importancia de la reconciliación